La manera en la que vamos entendiendo la sexualidad humana va cambiando con los años. Por supuesto, derivado de un montón de factores culturales, pero especialmente hoy quiero platicarte sobre los cambios científicos que ha habido en torno a la concepción de cómo funciona esto de la vida sexual de las personas y especialmente cómo ha evolucionado el modelo en las mujeres. Vamos a entender un poco más de dónde viene la ciencia de investigar qué pasa con los actos sexuales y en dónde vamos hoy en día. De eso y más vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra, y el día de hoy vamos a hablar de uno de esos temas que tienen que ver con la psiquiatría, pero que a veces muchas personas no saben que es un tema científico que atienden los médicos, las doctoras, y que especialmente recae en el mundo de la psiquiatría, que es la sexualidad humana. Te aviso desde ya. Este episodio viene vinculado con el de la próxima semana, que, por cierto, tengo que ofrecerles una disculpa porque verdaderamente estoy sobresaturado de la cantidad de preguntas que me han llegado a través de Instagram en @RafaLópezDR. Estas preguntas para SOS, para la otra sección del podcast de Supracortical, donde les he pedido que me manden preguntas, pero voy súper atrasado porque van llegando cada vez más y más y más. Les agradezco la confianza, pero pues tenemos que ir dándole su tiempo a cada una de las preguntas. Así es que les voy a pedir muchísima paciencia. Por lo pronto, estamos platicando de que esta semana se publica este episodio relacionado con los nuevos modelos de sexualidad humana. Y el de la próxima semana nos vamos a centrar particularmente en el modelo circular que hoy en día empieza a reinar, y especialmente en lo que se llama el deseo responsivo. Vamos a entender a fondo lo que significa el deseo espontáneo y el deseo responsivo la próxima semana. Pero por ahora te quiero platicar que de inicio ya sabes que a mí me gusta irme hasta el origen de los tiempos. Entendamos que el planeta Tierra lleva 4,000 millones de años. De esos, digamos que casi desde siempre ha existido la vida en este planeta. Al menos unos 3,600 de los 4,000 millones de años ha existido la vida. Pues de esos 3,000 millones de años, la reproducción no fue sexual. La reproducción de los seres vivos fue asexual. De repente tenemos estas ideas bien curiosas, donde la gente dice, no, es que el universo tiene esta energía masculina y esta energía femenina y todo es una dualidad. No es cierto. Esas son invenciones que tenemos pues, porque somos seres humanos y porque creemos que la vida es como nosotros la entendemos. Creemos que, pues vaya, es natural. Existen los hombres y las mujeres, o mejor dicho, los machos y las hembras de la especie, y eso es así y así va a ser para siempre. Y pues parece que no. Parece que hay muchísimos ejemplos de peces, aves, del ornitorrinco y de un montón de especies muy particulares que tienen muchos tipos de cromosomas sexuales diferentes, pero en el último, de esos 4,000 millones de años, en el último 1,000 millones de años, pues surge la vida sexual de los animales, de los seres vivos del planeta Tierra. Y entonces un día dijimos, bueno, ¿qué tal si combinamos mi material genético con el tuyo
Y entonces, como dijera Pedro Infante, juntamos lo bueno con lo malo y vamos haciendo algo regular. Y entonces la evolución encontró un caminito muy particular para combinar material genético mucho tiempo después, ¿no? De esos 1,000 millones de años, pues en los últimos 3 millones de años, 7 millones de años, pero particularmente en el último millón de años, pues surgimos los seres humanos más allá de los homínidos y entonces empezamos a darle a la sexualidad una onda diferente que ningún otro animal le ha dado en el planeta Tierra. La sexualidad tiene que ver con temas culturales, religiosos, familiares, políticos, económicos. Dotamos a la sexualidad de una complejidad curiosísima y entonces la hicimos, entre otras cosas, moral. Hay sexo moralmente aceptable, que es el que está relacionado con el matrimonio y la creación de hijos dentro del matrimonio, y todo lo demás, que es el sexo moralmente inaceptable. Y entonces, no, espérame, de eso no se habla aquí, cuidado, que los niños no te escuchen, qué horror, qué prácticas tan extrañas tienen estas personas, cómo que se dan besos entre ellos y se acarician, no, esto es del diablo, te vas a ir al infierno, ¿no? Y entonces se ha dominado el discurso de la sexualidad humana a niveles tremendos. Hay lugares donde por tu orientación sexual te meten a la cárcel. Hay otros lugares que donde por tu orientación sexual te quitan la vida. Hay lugares donde por tu orientación sexual no te puedes casar con la persona que tú amas y entonces no le puedes dar ciertos beneficios de seguridad social o laborales, económicos o del cuidado de su salud. O sea, implica de todo. Y entonces lo que sucedió, particularmente en la época moderna, es que no se investigaba la sexualidad desde una perspectiva científica. Así, lo mismo que sucedió el día que se prohibieron las drogas, ¿no? Se quitó la legalidad de todas las drogas y entonces a la hora de que esto se vuelve un tema criminal, cualquier tipo de sustancias, la marihuana, los hongos alucinógenos, cualquier tipo de sustancia como estas, incluyendo cocaína y demás, pues entonces se deja de hacer investigación, pues porque no se le pueden dar recursos universitarios o institucionales a un grupo de personas que van a trabajar con una cosa que está prohibida. Entonces se deja de hacer ciencia durante un buen tiempo. Ahora se han ido liberando cada vez más los recursos y las capacidades para investigar sobre sustancias muy interesantes que hay que entender médicamente y científicamente a fondo. Pues lo mismo pasa con el sexo. Oye, ¿vamos a hacer ciencia del sexo? No. ¿Cómo crees? No. De eso no, si de eso no se habla, pues de eso no se investiga. Imagínate ahí tu artículo científico de cómo tienen relaciones sexuales las personas. No, prohibido. Entonces no se hacía ciencia al respecto. Tan no se hacía ciencia al respecto que los libros de medicina, los libros de anatomía, omitían ciertos elementos como el clítoris, que es un órgano muy particular. Hay personas que todavía creen que es como una especie de botoncito, ¿no? Que es como algo de la mitad del tamaño de la yema de mi dedo meñique, ¿no? Pues una cosa así debe ser el clítoris, que, pues, ¿para qué sirve? Para nada. No, pues si no sirve para nada, saquémoslo de los libros de medicina. De eso no hablamos. En los libros de anatomía, todavía los que yo estudié, decía que la persona tipo, que lo que se entiende por persona en un libro de medicina es un hombre blanco, o sea, un macho de la especie, un ser humano masculino, blanco, de 1,70 m de estatura y 70 kilos de peso, un adulto joven además, ¿no? Un adulto de entre 20 y 40 años, fíjense que la edad no la especificaban, pero era evidente que era un adulto, joven, hombre, blanco, de 1,70 m y 70 kilos de peso. Eso es una persona y todo lo demás son variantes raras de personas, pero lo que entiende la medicina por persona es eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tú
revisabas el libro de anatomía, podría medianamente ahí decir, este puntito de aquí es el clítoris, u omitirlo. ¿Por qué no? Y entonces, pues por supuesto, conforme fue sucediendo la liberación femenina, el hipismo, el resultado de la Segunda Guerra Mundial, los cambios culturales, la música, los Beatles y un montón de cosas más. En Estados Unidos, que durante un buen rato ha sido el epicentro de lo que se entiende por la ciencia occidental, pues entonces lo que empezó a pasar es que de repente alguien dijo, oye, pues ya vamos a ponernos a hacer ciencia sobre esto. Hay una película muy interesante que es el Informe Kinsey, donde observamos al doctor Kinsey, que eventualmente dio la fundación del instituto que también lleva su nombre, donde se empezó a hacer estadística. Oye, ¿y a ti cuánto te mide? ¿Y cómo te gusta? ¿Y cómo le haces? ¿Y por dónde va? ¿Y a dónde llega? ¿Y dónde lo pones? ¿Y cómo lo quitas? ¿Y lo limpias o no lo ves? ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa con la sexualidad humana? Y sacó un primer informe Kinsey, el informe Kinsey sobre sexo, donde presentaba la estadística de qué significaba el sexo en el hombre norteamericano promedio. Y entonces, ¡buah!, causó un gran escándalo, pero causó una maravillosa recepción, porque los hombres, especialmente, ¿no?, en nuestro mundo occidental, vivimos con esta sensación de yo no soy suficiente o yo soy raro o de plano estoy enfermo. Yo, por las pláticas que tengo con mis amigos, pues parece ser que soy el que menos dura, el que más chica la tiene, el que no. Y de repente sale el informe Kinsey y todos los gringos dijeron, espérame, pues resulta que soy normal. Resulta que soy un hombre que cae dentro de lo estadísticamente normal. Y relajó a tantos corazones por ahí. Fue bien recibido el texto, se presentó, se hizo, y entonces viene pues la versión número 2. Esto que en la versión 1 era la sexualidad del macho de la especie, de los hombres, pues se presenta ahora la sexualidad de la hembra de la especie, de las mujeres. Oigan, pues esto es lo normal. Resulta que las mujeres también son seres sexuales. ¿Cómo? Mi mamá, mi abuela, mi tía, mi hermana, mi hija. No. Y entonces, por supuesto que el escándalo explotó ahora para el otro lado. No nos vengas a decir que las mujeres también tienen vida sexual. Eso no es cierto. Aquí los únicos que tienen vida sexual y además heterosexual son los hombres. Esas ecuaciones rarísimas, ¿no?, que hacemos, pero que pues finalmente, por unas o por otras, abrieron en mucho la puerta a la investigación científica en torno al sexo. Pero te quiero platicar entonces cuál fue el origen de las primeras gráficas, de qué sabíamos científicamente sobre cómo las personas tenían encuentros sexuales. Pero lo vamos a platicar después de un pequeño corte. Para 1966, que estamos hablando de los 60s, de la época hippie, surge una pareja muy particular, William Master y Virginia Johnson. Master and Johnson, los vas a encontrar en su referencia siempre como Master and Johnson. Hay por ahí incluso una serie de televisión, me parece, creo que no es película, creo que es serie de televisión, que se llama The Master of Sex, así como el máster del sexo, el maestro del sexo, ¿no? Master, ginecólogo, Johnson, psicóloga, que dicen, bueno, vamos a estudiar la respuesta sexual humana. Esto es lo que da origen a una gráfica que, si alguna gráfica has visto de la respuesta sexual humana, es la de Master and Johnson. Es una clásica gráfica donde vemos dos líneas superpuestas,
Una corresponde a la de los hombres, a cómo responden en un coito, en un encuentro sexual los hombres, y cómo responden la otra, las mujeres al mismo momento. Y entonces tenemos esta idea donde Master and Johnson publican en el 66 The Human Sexual Response, la respuesta sexual humana. Y por primera vez estudian en el laboratorio a personas teniendo relaciones sexuales. Así como se filma la pornografía, igualito, pero con batas blancas. A ver, ¿qué onda? Vamos a poner aquí termómetros y aquí electrodos y acá cámaras y luego vamos a hacer encuestas y vamos a revisar las respuestas y vamos a hacer ciencia sobre el sexo. Y entonces Master and Johnson sacan esta gráfica que estoy seguro que has visto, que nos habla de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Son las partes de esta gráfica. Y que nos dicen, bueno, que el macho de la especie, los hombres, ¡pum!, disparan muy rápido la excitación, luego viene un periodo de meseta hasta que llegan a un único orgasmo y luego viene la resolución. Mientras que las mujeres tardan en generar el proceso de excitación, pero una vez que generan el proceso de excitación, tienen una meseta más larga y pueden tener, normalmente te ponen ahí, un par de orgasmos, si no es que muchos más, ¿no? Y entonces nos presentan ahí los múltiples orgasmos, después del orgasmo, la resolución. ¿Cuál fue el gran aporte de Master and Johnson? Pues que nos dijeron, mira, al cuerpo físico de la persona le pasan estas cosas. Tiene un periodo de excitación donde entonces vemos erecciones y lubricación y se llena el cuerpo de sangre en diferentes zonas y los genitales se abren y tal. Y entonces tenemos todo este proceso de excitación. Esa excitación va creciendo hasta que llega un punto donde llega a su máximo. Ahí se mantiene, se va sintiendo esta acumulación de la tensión hasta que de repente ¡pac!, explota todo en una serie de contracciones y liberaciones de tensión que entendemos como un orgasmo fisiológico. Y luego viene el descanso, ya pasó, se acabó todo el jaripeo y ya pasó. Y Master and Johnson en los 60s hacen esta evaluación científica de la vida sexual de un encuentro entre dos personas normalmente heterosexuales. Pasan los años, la manera más fácil de memorizarlo es pensando que pasan más o menos 2 décadas, del 66 al 79, pero vamos a pensar que de los años 60 a los 80 pasan un par de décadas y entonces surge Helen Kaplan, que era psiquiatra y terapeuta sexual y que le interesa continuar con el proceso de investigación. Y recordemos, Master and Johnson, sobre todo The Master of Sex, ¿no? Master, ginecólogo. Decía, a ver, aquí lo que hay que evaluar es la parte observable, tangible, clara, ¿no? Dura. Y entonces entra este fenómeno de la observación objetiva. Helen Kaplan dice, no, nos está faltando un elemento subjetivo. Y entonces ella mete la parte de la subjetividad. Master and Johnson hablaban de excitación, meseta, orgasmo. Y Helen Kaplan dice, sí, pero antes de eso viene el deseo sexual. Y el deseo sexual tiene motivadores psicológicos. Y entonces ya no solo estábamos hablando de si hay partes del cuerpo que sufren erecciones, o ya no estábamos hablando solo de lubricaciones o de temperaturas o de flujos sanguíneos, ya empezamos a hablar de factores psicológicos relacionados con quiero estar contigo, te me antojas, me gustas. Y entonces empiezan a cambiar las gráficas y empieza a surgir
un modelo diferente que tiene que ver con el deseo sexual. Si bien, por supuesto, desde tiempos atrás, Freud ya hablaba del líbido y hablaba entonces de esta pulsión sexual, y es muy evidente que los seres humanos tenemos un factor de deseo muy particular, porque el deseo en muchos animales surge solo en ciertos periodos de tiempo en el año, y el deseo no surge en todo lugar y en todo momento. Mientras que, como decían mis maestros en la carrera de medicina, decían, no, es que en los seres humanos las infecciones viajan más rápido por cama que por avión, decía uno de mis maestros. Entonces, es que a nosotros en todo lugar y en todo momento se nos puede antojar tener un encuentro sexual. Podemos tener un deseo sexual. Y entonces, pues aquí lo que entra como un factor revolucionario en el modelo de Kaplan es el deseo sexual. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que había personas con más deseo sexual, con menos deseo sexual, que había personas que en una relación de pareja durante algunos años mantenían un buen nivel de deseo sexual y luego se perdía, como que el deseo sexual pues desaparece. Oye, ya sabes qué, ya no se me antoja, ya mira, vete a hacer lo que quieras con quien quieras, ya a mí déjame en paz, yo ya no quiero, tal. Y entonces este factor que va haciendo que se mueva la vida sexual de las parejas, que tiene que ver con el deseo. Y entonces esto hace que se voltee a ver en mucho a las mujeres. Una manera en la que se juzgaba, criticaba a las mujeres era diciendo que tenían una enfermedad que se llamaba ninfomanía, que eran unas ninfómanas. Y entonces esto era un deseo sexual anormal, una mujer que tenía demasiado deseo sexual. Y en la otra cara de la moneda estaban las mujeres frígidas, ¿no? Y entonces las mujeres que no tenían deseo sexual. Y terrible, o sea, no, si tenías deseo, no era una ninfómana desquiciada por completo. Y por otro lado, no, pues una frígida, qué horror, tal. Y entonces vino todo este juicio donde por un lado las investigaciones de Helen Kaplan abrieron en mucho la conversación en torno al mundo psicológico del deseo, pero también dio herramientas para decir mucho deseo es malo. Eso no lo decía Kaplan de ninguna manera, pero socialmente ya sabes que se toma esta información y se empieza a distorsionar, y entonces pues, socialmente se empieza a decir, bueno, pues hay un exceso de deseo o hay una falta de deseo, y entonces todo mal. Se pone énfasis particularmente en el mundo del deseo sexual femenino. Pero vamos a hacer otro corte rápido para que platiquemos un poco de cómo de esta gráfica de primero el deseo, luego la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, que es una cosa así lineal, ascendente y que luego cae, pues surge en los 2000, unos 20 años después, te digo que un par de décadas más adelante, surge esta idea de, oigan, ¿y si el deseo sexual más bien es una onda circular? Pero ya lo platicaremos después de un pequeño corte en este podcast que se llama Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso en el podcast de Supracortical. Recuerda que puedes estar en contacto conmigo a través de Instagram en @RafaLópezDR y ahí mandar tus preguntas de SOS, que son la otra sección del podcast donde vamos contestando las preguntas del público, que afortunadamente ha ido funcionando súper bien, pero que eso ha hecho que, bueno, hayan llegado carretadas de preguntas, de verdad. Una cantidad tremenda de preguntas que no he podido ni contestarles. Con todo gusto ya te contestaré,
pero espero en las próximas semanas tener mucho más tiempo para contestar. Recuerda que tú me mandas la pregunta y yo te contesto en el programa, pero antes de que se publique, te lo mando directamente por mensaje en Instagram para que no te tengas que esperar hasta que se publique. A pesar de eso, hay que tener paciencia porque van a tardar varias semanas en que te pueda contestar, pero lo voy a hacer con todo gusto y en la medida de mis capacidades humanas te voy a contestar la pregunta que tú me hayas hecho en orden cronológico. El que es primero en tiempo es primero en derecho, dicen los abogados, pero pues a los que llegan primero les contesto primero y los demás ténganme un poco de paciencia, pero en la medida de mis capacidades les voy a contestar a todas y a todos a través de Instagram. En general me puedes seguir en las redes sociales, este mismo contenido lo puedes ver en YouTube. Si puedes, date una vueltita, aunque no veas todos los episodios en YouTube, date una vueltita por ahí, suscríbete, me ayudas un montón, es gratis para ti, le picas ahí suscribir. Recuerda que me gusta decirles, suscríbete, dale like, pero no actives la campanita porque las campanitas de notificaciones están destruyendo nuestra salud mental. Entonces, date una vuelta por allá, suscríbete, te lo agradezco muchísimo. Si los quieres ver en video, ahí están. Si los quieres escuchar en audio nada más, pues en todas las plataformas de podcast, Sonoro me hace el favor de distribuir este contenido. Y mientras tanto, tú y yo seguimos platicando por acá. Búscame como Rafa López DR. Por cierto, oigan, tenemos retiro para Tepoztlán, Morelos. El 15, 16 y 17 de mayo vamos a tener un retiro en Tepoztlán, Morelos, donde nos vamos a enfocar sobre todo a hablar del tema de sentirnos en un entorno de seguridad. Vamos a platicar de esta confianza, la confianza que necesitas para vivir la vida cotidiana, la confianza que necesitas para disminuir la ansiedad, la confianza que necesitas para un montón de cosas. Ahí en el retiro tenemos conversaciones, charlas, hacemos fogata, clases de yoga y un montón de actividades más. Ahí convivimos con todo gusto, comemos y cenamos juntos, ahí nos la pasamos súper bien un fin de semana, nos desconectamos un poquito y después a seguir disfrutando de nuestra vida tal como es, pero si se puede, un nivel un poquito arriba. Así es que quedan bien poquitos lugares para el retiro de Tepoztlán, Morelos. Todo está en la página de horizonte1.com y por supuesto si tienes alguna duda también me puedes mandar un mensajito y con todo gusto en Instagram te contesto si necesitas más información al respecto. Bueno, entonces pasamos del negacionismo total de la sexualidad a la visión meramente objetiva y biológica de Master and Johnson. Luego nos movimos hacia la visión de Kaplan, donde ya nos habla del deseo como un factor psicológico y subjetivo. Y en el año 2000 se publica en The Journal of Sex and Marital Therapy, ¿no? La revista de relaciones maritales y sexo, de terapia de vínculos maritales y sexo en el año 2000, se publica el artículo The Female Sexual Response, a Different Model, un modelo diferente de la sexualidad femenina. Fíjate que el título del artículo pues, hace resonancia directa con las investigaciones de Master and Johnson que nos hablaban de sexual response, de human sexual response. Y aquí publica Rosemary Basson, psiquiatra y especialista en medicina sexual, publica este artículo que dice, no vamos a hablar del modelo sexual humano, de la respuesta sexual humana, vamos a hablar de la respuesta sexual femenina desde un modelo diferente. Y entonces, en el 2000 surge Rosemary Basson y nos dice, la respuesta sexual femenina, en especial la respuesta sexual de mujeres que llevan mucho tiempo en una relación de pareja, no es lineal, excitación, orgasmo, es circular y puede empezar por varios puntos. Aquí juegan
3 factores diferentes que ya platicaremos en el próximo episodio. Platicaremos sobre el deseo responsivo, que es la piedra angular del modelo de Rosemary Basson. Es el deseo sexual responsivo, pero lo platicaremos. Aquí lo que nos dice Rosemary es: mi modelo es circular. Las mujeres, pero especialmente las mujeres que llevan muchos años en una relación de pareja, tienen una respuesta sexual circular donde hay 3 variables fundamentales que juegan en este sistema. La primera, por supuesto, biológica. Todo lo que tiene que ver con la excitación fisiológica como la conocemos. La segunda, el deseo, que ella llama espontáneo, haciendo referencia al deseo que metió Kaplan en el modelo anterior. Por un lado, lo que había ya puesto Master and Johnson, por otro lado, lo que había puesto Helen Kaplan, y finalmente ya dice, sí, pero ¿y qué onda con el contexto? ¿Qué onda con las otras variables? Con las variables ya más puramente sociopsicológicas, y donde un encuentro sexual puede responder iniciando de diferentes maneras. O sea, vamos a suponer una mujer que dice, pues no tengo así como muchas ganas, pero traigo tiempo, no tengo mucho que hacer. Y entonces tengo ganas de excitarme biológicamente. Entonces, pues mira, pues está interesante. Vamos a agarrar un juguetito aquí, o una pareja, o yo solita me voy a empezar a tocar con mi manita. Y entonces surge la excitación biológica por estimulación. Tocas el timbre, te abre la puerta, ya está. O sea, es así de básico. Y entonces el proceso de la respuesta sexual de esta mujer puede comenzar con una estimulación biológica. O puede surgir como parte de un deseo espontáneo, donde estoy viendo una película, donde veo a mi novio, a mi novia, donde, pues es que alguien, ¿no? Se me atravesó Aquaman, o se me atravesó no sé quién, y ¡pum! De repente, ¡pum! O sea, yo no andaba buscando esto, pero se me atravesó el muchacho guapo. ¡Ay, qué onda! ¿Qué pasó? Y entonces surge el deseo. Desde esta perspectiva más al estilo de Helen Kaplan, este deseo espontáneo de voltear y ver a alguien que me gusta. Y entonces primero surge el deseo y luego la excitación, ¿no? O a veces surge la excitación y yo no quería, pero no. Pero hay un tercer elemento. El tercer elemento que tiene que ver con un contexto sociopsicológico. Y donde nos dice, mira, muchas veces las mujeres no andan buscando sexo. Las mujeres andan buscando intimidad emocional. Andan buscando cercanía afectiva. Andan buscando comunicación. Andan buscando otra cosa. O el contexto social se prestó muy bien. Oye, yo vine a bailar y empecé a bailar con alguien y empecé a platicar con alguien con quien bailaba, y la luz de la luna, ¿no? No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor, ¿no? Y entonces, como estábamos en el balcón y nos lo estábamos pasando padre y platicamos, pues mira, de ahí empezó a surgir. Yo venía por un abrazo, hombre, yo venía por un apapacho, venía que me hicieras piojito, pero pues me hiciste piojito y empezaste a bajar la mano y pues me pareció buena onda y ¿por qué no? Y le entramos y estuvo bien. Y entonces empieza a responder, obviamente con información científica. Rosemary Basson empieza a responder por qué muchas personas, pero sobre todo muchas mujeres, pero especialmente muchas mujeres en relaciones de matrimonio largo,
dicen cosas como, pues mira, no quería, pero ya que lo hicimos, me la pasé muy bien. O sea, estuvo padre. O sea, de inicio no así como que digas, no traía ganas. Pero pues se dieron las cosas y estuvo bien. Y lo disfruté. Y entonces dice, es que en realidad la sexualidad es mucho más compleja. Recuerden que con todo el tema de Helen Kaplan, pues empezó a decir, no, es que hay personas que tienen mucho deseo sexual y otras que tienen poco deseo sexual. Y Rosemary Basson dice, pero es que hay personas que no tienen deseo sexual de inicio, espontáneo, pero luego lo tienen. Y lo interesante es que cada vez que entran a un ciclo exitoso donde surge el componente completo del encuentro y te la pasas bien, te vinculas más con tu pareja y te genera más probabilidad de querer repetir el encuentro. Pero además nos dice, y lo veremos en el próximo episodio, nos dice que el deseo responsivo también es frágil, donde hay muchos factores que lo que van haciendo es bloquear el deseo, bloquear el deseo, bloquear el deseo. Y si bloqueas el deseo, pues bloqueas también la excitación y entonces se generan más bloqueadores y el estrés y la vida cotidiana y entonces se genera este sistema completo de obstrucciones a la respuesta sexual femenina en relaciones de largo plazo. Entonces esto ha hecho que empieces a ver en redes sociales que se empieza a hablar más y más y más y más del deseo responsivo y tenemos que entonces voltear a ver como una aportación muy valiosa e interesante la respuesta sexual humana, las gráficas que presentaron Master & Johnson, pero donde pues ya tenemos que empezar a dejarlas atrás y entender que si queremos disfrutar de nuestra vida sexual y especialmente cuando tenemos relaciones de largo alcance, tenemos que entender distinto el mundo de la respuesta sexual y tenemos que entenderlo desde la perspectiva del deseo espontáneo y el deseo responsivo, pero vamos a platicar más de eso en el próximo episodio, la siguiente semana, donde hablemos de estos factores que tienen que ver con una respuesta sexual humana mucho más compleja. Entonces, pues aquí te dejo una breve descripción del modelo de Master & Johnson, del modelo de Helen Kaplan y del modelo de Rosemary Basson para que entendamos que la vida sexual tiene muchísimo que entenderle e investigarle y que aprender. Siempre tenemos que seguir aprendiendo más y más de esto que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales. Te mando un gran abrazo, me despido. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.